Acá vamos a ver un video sobre por qué el fútbol mexicano es tan malo. En este caso lo vamos a poner bueno, vamos a subir la calidad, vamos a poner un tiempo de 1.25 para que sea, bueno, más bien de 1,5. Vamos a dejarlo así, 1,5. Esto para que sea un poquito más rápido, ya que vamos a tratar de ver hoy varios videos. Pues bueno, van a ser un poquito largos, ¿no? Y más con lo que tal les comente, pues esto se va a alargar de más. Así que de una vez le damos like y vamos a ver el video, ¿no? Ahí voy. México vive atrapado en un eterno ciclo de fracasos en el fútbol. Estamos atrapados en el ya merito y en el jugamos como nunca y perdimos como siempre. Desde el Cierto. 86 no hemos podido llegar al quinto partido, por no mencionar la Sí. asombrosa participación en Qatar. Pero hay que decir algo, o sea, tampoco es tan fácil llegar a un quinto partido. O sea, por lo menos sí, yo creo que México tal vez lo debió de tener por una vez, ¿no? Pero vamos a ser sinceros que es muy complicado para cualquier selección mantenerse dentro de los 16 del mundo, ¿no? Algo que México pues sí lo ha hecho. Bueno, por lo menos durante, que fueron 7 mundiales, y ahorita el otro pues ya valió, ¿no? Pero por lo menos México durante un buen tiempo se logró mantenerse dentro de esos 16. El chiste era que, bueno, que mejorara y subiera ese nivel para llegar a más, bueno, a más que el 16 y tal vez llegara entre los primeros 8, cosa que no pasó debido a las cosas que han pasado, bueno, a la corrupción dentro del fútbol mexicano. Pero bueno, No vista desde el 78. Pero no pues solo entonces, ¿se me escucha bien? Sí, estamos bien. en el Mundial se respira el estancamiento. Este malestar Sí. ya se ha vuelto crónico y generalizado. Antes de continuar, quisiera anticipar que si eres de Centro y Sudamérica y no eres argentino, brasileño o uruguayo, por favor, ahórrate tus críticas y comentarios maliciosos. México sigue siendo históricamente superior al resto del continente. Basta revisar el historial de partidos que todos los países americanos han disputado contra México y percatarse que ninguno ha tenido más victorias que derrotas, a excepción de Argentina y Brasil. Ningún otro país americano tiene un historial positivo Bueno, y actualmente, bueno, no sé si, bueno, ahorita ya Estados Unidos ya superó a México, ¿verdad? de victorias contra México, ni siquiera Uruguay. Claro está que Uruguay se cuece aparte gracias a sus copas y a su evidente talento. Por lo tanto, fuera del cono sur, Pero quitando esto de lado de lo que está diciendo este chico, para mí hay varias selecciones, bueno, en general, digamos, a nivel histórico, superior a México. Argentina, Brasil, eh, Uruguay. Y de ahí, pues ahorita, bueno, ahorita podemos decir que tal vez ya Estados Unidos entre en ese nivel, porque Estados Unidos ahorita ya es superior a México y bueno, a lo largo de la historia tenían, bueno, fue primero México muy superior, después tal vez se niveló y ahorita ya estamos diciendo que es muy superior, pero está por entrar ahí, ¿no? De ahí podemos decirlo los que están a un nivel, bueno, a lo largo de la historia, ¿no? Que era Ecuador, Colombia, Chile, Perú, eh, y más, ¿no? Es prácticamente la mayoría de los, a Paraguay, la mayoría de los sudamericanos y después de eso ya seguirían los demás, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que mucho referente a la historia, yo creo que se quita y lo más bueno, algunos dicen la historia pesa, pero desde mi punto de vista no, y lo que importa actualmente es cómo se rige el equipo actualmente, ¿no? Y hoy México está como para estar por debajo de la mayoría de sudamericanos y bueno, y ahí en la CONCACAF, pues, ¿qué puedo decir, verdad? ningún otro país. Pero eso sí, pero algo que sí hay que decir es que, bueno, yo soy de México, ¿no? Entonces, pues, lo hablo de esa manera. Eh, es que, en este caso de que si eres argentino, que si eres, bueno, cualquier otro país y que no más busca burlarse, pues yo creo que sería mejor evitar eso, ¿no? Eh, Lo más así, ¿no? Yo creo que a nadie le agrada que se burlen de su selección o de su país y pues mejor evitar eso, ¿no? De los argumentos como para decir que es mejor que la selección mexicana. Cualquier comentario que quieras compartir, por favor, hazlo desde el respeto. Cerrando el paréntesis, acompáñame en este ensayo y analicemos por qué el fútbol mexicano parece estar en una crisis crónica. Por cierto, A ver, en la descripción del video dejo enlaces a todas las fuentes consultadas. Para quien va, quiera profundizar un poco más en el tema, recomiendo ampliamente el libro Historia mínima del fútbol en Latinoamérica, del sociólogo Pablo Alabarces. ok. Libro Por cierto, voy a tratar de, bueno, ahorita en las vacaciones no sé si me dé tiempo, pero porque estoy ocupado igual con cosas de la universidad, voy a tratar de, este, mm, investigar sobre la mayoría de jugadores mexicanos que tienen doble nacionalidad, los actuales que juegan en la Liga MX, los de doble nacionalidad y cosas así, para tratar de armar
podría ser la mejor selección que podría tener México, ¿no? A mayor, 23, cosas así, ¿no? Voy a tratar de enfocarme en muchos de esos jugadores para ver su progreso, ¿no? Por ejemplo, ahorita que se viene la Copa América, pues checar qué jugadores podrían estar, ¿no? Y bueno, igual dentro de las categorías menores, yo creo que desde la 15 hasta la mayor, eh, para ver, ¿no? ¿Qué hay por ahí? Del cual me inspiré para más de la mitad del Y obviamente tratar de hablarlo por aquí. Tal vez no ahorita, pero posiblemente en la siguiente convocatoria de México, que prácticamente es hasta mayo, junio, pues ya tener eso y poder pues comentarlo, ¿no? video. Pero bueno, sin más dilación, comencemos con la primera hipótesis. Una cuestión de talento. Definamos a qué nos, bueno, más bien, ¿a qué nos referimos con talento? Al comenzar a investigar por qué el fútbol mexicano es tan malo, a menudo encontraba teorías de usuarios de internet que clamaban simple y llanamente por una cuestión de talento, pero específicamente un talento innato y genético. Sintetizando todas esas teorías de internet, básicamente se afirmaría que el fútbol americano y deportes similares como el rugby fueron concebidos originalmente por y para personas que tienden a la robustez física, como los caucásicos, y en segunda instancia, y sin haberla contemplado, para los negros. Estos argumentos, los cuales, repito, no son míos, sino Bueno, esa palabra creo que está penada acá en Twitch, pero todo mal. meras especulaciones populares, se respaldarían en el hecho de que las grandes potencias futbolísticas son precisamente países blancos como Alemania, Holanda, Croacia e Italia, o países con gran influencia negra como Brasil o Francia, y nunca o rara vez países de etnias mayoritariamente asiáticas, indígenas o mestizas, como China, Japón, Perú, Filipinas, Centroamérica y el mismo México. Si bien tales argumentos de la adaptabilidad genética a ciertos deportes podrían sonar convincentes, sobre todo cuando uno se percata de que la raza negra no tiende a destacarse en natación por supuestamente la misma razón, la realidad es... Bueno, pero acá también no podemos decir, por ejemplo, los países africanos tienen un buen nivel, pero hay que decir algo, por ejemplo, los de países de África son muy buenos físicamente, pero les falta técnica, entre otras cosas más, ¿no? Por ejemplo, podemos decir algo así. Y por ejemplo, lo que distingue de Francia es eso. Yo creo que principalmente se da por la preparación, no tanto por la genética que llegan a tener, sino su preparación. Igual lo mismo de México. México tal vez no tenga la fuerza física, bueno, lo físico, entonces tienen que trabajar en lo mental. Y algo que he escuchado muchas veces, por ejemplo, yo ahorita que he estado escuchando cosas, pues es la resistencia que tiene el mexicano. Eh, que tal vez eso le permita pues funcionar de mejor manera, ¿no? Yo creo que lo que se necesita es adquirir un estilo de juego, tanto en la liga como en este nivel de selección, porque pues al final de cuentas igual vas a ver la liga española, tienen una idea de juego dentro de la liga que va en conjunto con la selección y la mayoría de ligas es lo mismo, cosa que no pasa acá en México, ¿no? Cada equipo juega como quiere y en la selección igual juega diferente. es que con el fútbol no aplica en absoluto. Primera, porque esta teoría no explicaría por qué entonces países como Rusia, Rumania, Canadá o Serbia son tan malos en el fútbol y en contraparte, como Messi y Maradona, aún siendo blancos, no cumplen en absoluto con los estándares físicos supuestamente requeridos y aún así son leyendas en el fútbol. No lo vamos a negar. En este caso, cualquier deporte se debe a una obvia cuestión de talento, pero no se trata de ningún tipo de predisposición genética. Claro que hay sus excepciones con poquísimos superdotados entre millones, pero la realidad es que el talento es una cuestión circunstancial. En otras palabras, al igual que con los Reyes Magos, el talento son nuestros padres. El talento son las oportunidades que tu contexto material, económico, político y social te provee para el desarrollo y máxima explotación de tus habilidades. Te aseguro que si Beethoven hubiera crecido en una mina de diamantes en África, no hubiera sido el prodigio musical que es. O si Messi hubiera crecido en una familia así mal, no sería campeón del mundo. Lo mismo contigo, quizás si en lugar de haber nacido y crecido en una familia típica mexicana, y lo hubieras hecho en una playa de Hawái o en una adinerada familia de Dinamarca, quizá en lugar de estar donde estás, serías un prodigioso surfista o el mejor jinete de polo de Copenhague. Eso es el talento. Y en ese sentido México tiene tanto mucho talento no forjado y dormido, como desperdiciado y no descubierto. Pero, ¿por qué no está ese talento dándonos alegrías en los estadios? Tal vez se pueda deber a otra cosa. La cultura futbolística e identidad nacional. A ver, ¿qué dice? Si una lección dejó el Mundial de Qatar, es que el fútbol tiene una gran capacidad para reflejar y medir el patriotismo y la competitividad internacional de un cierto país. En este sentido, sorprende que los estudios sobre el fútbol y el nacionalismo en Latinoamérica a menudo destaquen este dilema y estén profundamente relacionados. Una realidad que muchos no se atreven a aceptar es que, a diferencia de las dos principales potencias económicas y culturales de Latinoamérica, es decir, Brasil y Argentina, en México el fútbol no es... Espera, estamos hablando de fútbol.
¿Dejo potencias dentro del fútbol o Una dentro realidad que económico? muchos no se atreven a aceptar es que, a diferencia de las dos principales potencias económicas y culturales de la región, Bueno, Argentina no es económico. Eh, Ese es un video de hace un mes, ¿no? Hola a todos, ¿cómo están? Pequeño corte comercial. Suscríbanse, denle like y toquen la campanita para que les hagan las notificaciones cuando suba un nuevo video. Ahora sí, continúen con el video. Bueno, este video de tutoriales de hace un mes. Eh, pues, no sé, Argentina, no, según yo, no es potencia económica actualmente. Actualmente para mí es México y Brasil, porque ahorita México pues como que sí ha ido más o menos bien. Y pues ya, ¿no? Latinoamérica, es decir, Brasil y Argentina. En Tal vez se confundió y quería decir de fútbol. México, el fútbol no es tan significativo como símbolo nacional, ni de prestigio patriótico, ni como reflejo de su competitividad económica ni cultural ante el concierto de las naciones. En pocas palabras, el fútbol Bueno, en México prácticamente acá en México no se le da importancia a ningún deporte y eso lo vemos que hacen con los que van a las Olimpiadas, tristemente. Bueno, con cualquier deporte, literalmente, pero nadie apoya. no es tan importante como para Y el que más apoya entre la gente es fútbol, béisbol y ya. Este. Y pues tristemente. Ah, y el box. Pero de ahí fuera de los demás casi no son apoyados. Pero bueno. Y eso que hay talento en todas las ramas que yo he visto. Por ejemplo, en los Olímpicos. Acá en el fútbol. Bueno, en el box ni se diga. México creo que es potencia ahí. Y cosas así. México tiene para ser importante en cualquier deporte. El chiste es de que ningún deporte es apoyado. Acá en México corrupción dentro del fútbol, tal vez béisbol es lo mejorcito que hay. Y de ahí en fuera, bueno, y en el box igual es como que de cierta manera potencia, igual porque es apoyado. Este es apoyado entre comillas. Entonces, pues bueno, ¿qué se puede decir? ese, ni como nos gustaría. Las razones son básicamente históricas, políticas y económicas. Pero, ¿por qué en las otras potencias regionales el fútbol es tan bueno y forma parte de su identidad y en México no? Primero habría que entender que esta comparación solo cabe entre Bueno, yo creo que en México sí. Bueno, tal vez no por el gobierno, pero como tal por la gente, por, eh, por esas... Bueno, la mayoría de gente yo creo que es el deporte más famoso acá en México, ¿no? El fútbol, el más querido. Entonces yo creo que también eso como que no forma parte de su identidad o algo así. Para mí sí, es parte de nuestra cultura. Este, no tanto por lo que dice, tal vez a nivel político bueno, económico yo creo que sí, porque al fin de cuentas genera muchas ganancias, pero por lo menos a nivel político, entre otras cosas más, tal vez no sea algo tan grande, pero pues vamos a decir que pues sí es muy importante acá en México tal vez el fútbol para la mayoría de las personas. países latinoamericanos y no entre México y Europa, por razones obvias. Pero si no parece tan obvio, lo explico. La razón es porque Latinoamérica es todavía tercer mundo y una zona postcolonial imitadora, pero que paradójicamente está en busca de su propio rumbo. La creación y auge del fútbol es producto del Imperio Británico y la expansión de su dominio global, mientras que el auge del béisbol en la región corresponde a la expansión económica y cultural de los Estados Unidos. Es decir, los deportes más populares en Latinoamérica fueron adoptados desde las dos grandes potencias imperiales en el tránsito del siglo XIX al XX. Esto comienza a explicar por qué el béisbol es tan popular en países como Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, México, Panamá y Venezuela, mientras que en el cono sur dominó el fútbol y el rugby. Si alguna vez pensaste que el fútbol es el deporte del pueblo, lamento informarte que esa información no es del todo cierta. En realidad, todos los deportes populares llegaron a Latinoamérica gracias a la gente adinerada, a las élites y a la burguesía. La práctica tanto del béisbol como del fútbol, el cricket, el golf y el rugby fueron, y en algunos casos siguen siendo, una manera en que las élites latinoamericanas pavoneaban sus valores de modernidad, progreso y distinción a partir de su enlace con la potencia imperial o neocolonial dominante. El fútbol aparece pues como una práctica novedosa organizada por el prestigio del sistema escolar británico para la formación de las élites, y luego se difunde y populariza siguiendo el mismo modelo. Lo traen las clases altas anglófilas, se masifica entre las clases medias y finalmente lo apropian las clases obreras. El historiador alemán Stefan Ring enfatizaba que la historia del deporte en América Latina es el de la integración en el mercado mundial capitalista.
En pocas palabras, Ok. la expansión del fútbol y del béisbol en América Latina reproduce las zonas de influencia inglesa y norteamericana respectivamente. Bajo esta premisa, no es casualidad que Uruguay, la primera potencia futbolística mundial, haya experimentado un desarrollo económico exponencial gracias en parte a la gran inversión de capitales británicos. Algunos historiadores incluso sugieren que su independencia se vio influenciada por la diplomacia británica. La misma influencia británica también fue notable en la Argentina. No por nada el vicepresidente argentino Julio Roca se jactó de que su país era la joya más preciada de la corona británica. En ambos países rioplatenses, el Ok. fútbol surgió gracias a la colectividad británica y luego por las burguesías locales y fue promovido por las escuelas públicas, luego por las empresas, los sindicatos de obreros, las iglesias y hasta por los ferrocarriles. Pronto ambos países desarrollaron su propio estilo, identidad y buscaban la diferenciación del fútbol europeo, creando mitos y leyendas en torno a ese nuevo deporte y sus nuevas estrellas. En Argentina, casi todos los clubes que aún hoy juegan en la primera división fueron fundados antes de 1910. Gran parte del éxito del fútbol uruguayo y argentino se debe a que ese deporte se reveló como elemento unificador entre los recién llegados inmigrantes europeos, en su mayoría clase obrera y poco privilegiada. Por lo tanto, el fútbol sirvió como un eficaz relato de integración nacional, coherente y complementario con los relatos que el Estado y las clases dominantes difundían hacia las nuevas masas de inmigrantes, quienes habían dejado todo. Ok, buena clase de historia, pero... ¿Y México? A probar suerte con las conocidas. El caso Ok, brasileño o sea, entiendo el punto, pero... fue muy distinto, pues el fútbol llegó al país cuando este pasó de ser un imperio a una reciente y rica república. Así que, según yo trato de explicar el por qué estas son grandes potencias dentro del fútbol, ¿no? Debido a su influencia con el fútbol británico, bueno, por los ingleses. Pero, bueno, yo como de, bueno, no creo que, no sé, desde el punto de vista tampoco es como que vaya por ahí. Las relaciones políticas y económicas con el imperio británico, las élites cariocas y paulistas no tardarían en adoptar este deporte entre sus refinadas actividades. La posterior popularización del entonces novedoso fútbol, a diferencia de Argentina y Uruguay, obedeció más bien a los procesos de incorporación de los afrodescendientes en la sociedad brasileña. Es decir, se trató de una revolución cultural y racial en nada más y nada menos que el último país del continente en abolir la esclavitud. Lo cierto es que esa revolución permitió que sus discursos de identidad tomaron ese giro etificado, que concluyó en 1958 con el primer título mundial en Suecia, encabezado por las estrellas Babá, Didi, Pelé y Garrincha, todos Grande Pelé. afrodescendientes. En México la situación fue muy distinta. En México el fútbol tenía una fuerte competencia con el béisbol. Sí. La diferencia histórica fundamental entre el fútbol mexicano y el de las grandes potencias del sur son tres y son decisivas. La primera, que la cercanía con Estados Unidos implica también la enorme presencia de su cultura y sus prácticas, y en consecuencia, la rápida popularidad del béisbol, estableciéndose desde Sí. finales del siglo XIX y llegando a tener una liga muy competitiva entre 1940 y 1950. La segunda es la revolución mexicana. Incluso hoy actualmente la liga, por ejemplo, bueno, apenas pasó lo de los Yankees contra los Diablos Rojos acá en México del béisbol, que ganaron los Diablos, ¿no? Bueno, es un equipo de México en Estados Unidos, que según yo Estados Unidos creo que es el que tiene mejores ligas, bueno, no sé si es la mejor liga dentro del béisbol, pero por lo menos yo creo que sí es una liga importante. Bueno, que lo compitas, pues yo creo que ya es un punto, ¿no? Que según yo creo que, bueno, entre fútbol y béisbol se sigue dando, obviamente actualmente creo que el fútbol es más relevante a nivel social, pero así hay que decir que igual hay una liga muy competitiva de béisbol según yo acá en México. 1910, que además de paralizar al país, interrumpió el humilde desarrollo del fútbol mexicano. La tercera es que en México el fútbol nunca fungió el rol de unificador social, cultural y político que sí tuvo en el Cono Sur. De igual manera, este deporte tardó mucho más en descender de las élites burguesas locales al proletariado, en parte por el claro dominio del béisbol, en parte por la misma historia turbulenta del país a inicios del siglo XX, lo que conllevó a que la criollización del fútbol mexicano fuese mucho más lenta y no impactara socialmente a la nación como sí sucedió en el sur. Otro aspecto diferenciador del fútbol mexicano fue la fuerte influencia del fútbol español, dato que a priori podría parecer positivo al tratarse de inmigrantes y como en el caso rioplatense el fútbol podría fungir como elemento cohesivo entre estos y la sociedad mexicana. Sin embargo, no fue así, ya que las mismas comunidades españolas mantenían o en muchos casos eran en sí las mismas élites mexicanas. Y por lo tanto, y como se mencionó previamente, la asimilación por parte del pueblo fue muy lenta y desinteresada, pues la gente seguía prefiriendo el béisbol. La hegemonía española en el fútbol mexicano era tal que en 1940... Ok, sigo teniendo el punto, pero no creo que vaya por ahí, literalmente porque actualmente el fútbol mexicano es malo. El presidente Manuel Ávila Camacho... Porque como yo digo, o sea, talento hay, solamente que no es apoyado sencillamente. O sea, tú ves chicos que juegan bien, mueven bien el balón, tienen todo para tal vez triunfar, pero no se les, bueno, más bien, no se les apoya.
dictó un decreto en el cual se regulaba la cantidad de jugadores extranjeros permitidos por equipo, estableciendo un mínimo de 7 jugadores mexicanos por nacimiento por equipo en 1947. Imagínense, mitad del siglo XX y México no tenía una identidad futbolística sólida. En 1943, el 38% de los jugadores de la Liga Mexicana eran extranjeros, y tristemente no se trataba de inmigrantes proletarios integrados en la sociedad mexicana como en Uruguay o Argentina, sino de los hijos de la elitista comunidad española en México y de jugadores contratados en el exterior. México sufrió por muchos años una disputa entre clubes mexicanos y clubes españoles, donde las de perder la tenían los equipos nacionales. Desde entonces, los empresarios adinerados contrataban jugadores extranjeros, un mal que perdura hasta el día de hoy. El pacto de caballeros. Bueno, ok, eso último, ok, va. Eso sí, ok, ahí sí quedó bien lo comentado que, bueno, su explicación durante todo este proceso, ¿no? Ok, muy bien, buen punto. Y el fútbol como negocio. En México, el fútbol es un negocio de caballeros, o al menos así se hacen llamar los dueños de los equipos. El interés de estos Eh, caballeros consiste en hacer redituable el negocio, así que controlan todos los aspectos de este, desde la sí, creación y venta de nuevos futbolistas hasta la comercialización en las cadenas de televisión. El conocido Pacto de Caballeros se trata de un acuerdo entre algunos agentes, entrenadores, dueños de clubes y la Femex Food, que consiste en convocar a ciertos jugadores a encuentros internacionales tomando en cuenta patrocinios y favores personales. ujú. Tristemente, este negocio empieza desde las ligas menores e infantiles, pues a diferencia de países como Brasil o Argentina, donde la mayoría de los futbolistas vienen de entornos humildes, en México se le da muy pocas posibilidades a los jugadores que provienen de familias de estratos bajos. Los jugadores y Sí. aspirantes a ello deben pagar para tener una prueba o pertenecer a las canteras de equipos profesionales. En México, si se quiere sobresalir, hay que pagar sumas que no cualquiera se puede permitir. Por lo tanto, Hasta eso, la mayoría de jugadores la mayoría de los que, futbolistas nacionales que están ahí o que están en inferiores son por parte de hijos de políticos, exjugadores y cosas así, ¿no? Gente que es importante, ¿no? Que pues ahí andan, ¿no? Sin en cambio, cuando estás, bueno, la gente que es pobre y que como dije tiene talento, pues al final de cuentas no ya consigue llegar ahí. provienen de entornos de clase media alta o alta. De la misma forma, muchos futbolistas que pueden llegar a las instancias competitivas lo hacen porque tienen conexiones familiares. Si has visto Club de Cuervos en Netflix, sabrás de lo que hablo. Claro que hay sus excepciones, pero son eso, excepciones. En México no existen sistemas de captación de talento más justos y menos azarosos como sí los hay en Brasil o España. A pesar de los ínfimos esfuerzos por ayudar a los jóvenes locales y a algunos apoyos que puedan surgir para nuevos talentos, los caballeros prefieren meter a recomendados o importar a jugadores sudamericanos. Y no me malentiendan, no está mal pensar como empresa y en los beneficios, pero por eso mismo las empresas suelen tener una misión, visión, valores y filosofía que por lo general pretenden destacarse como la mejor en su ramo. En el caso de los empresarios mexicanos del fútbol, pareciera que sus únicos valores y objetivos son el dinero mismo. En México, lo que importa son las utilidades, la ganancia, y por ello la compraventa de futbolistas sudamericanos es el gran negocio. Compran Sí. barato y venden caro. Por eso los equipos de fútbol profesional tienen en promedio de 15 a 20 futbolistas sudamericanos en su nombre. Por eso está permitido y reglamentado que alineen hasta 9 extranjeros en cancha. Por otra parte, Bueno, que actualmente son 7, ¿no? Incluso cuando este video que es de hace un mes se subió ya eran 7. Actualmente son 7. No es un gran cambio, pero bueno. Y sí, prácticamente acá lo que se hacen es comprar tal vez un futbolista sudamericano a bajo precio y venderlo a Europa. Cosa que yo creo que sería mejor que lo hicieran con futbolistas mexicanos, ¿verdad? dichos caballeros y la Femex Food, en lugar de promover la consolidación de nuevos talentos, han preferido exprimir al máximo a jugadores obsoletos, pero que siguen moviendo masas, como lo fue el caso de Rafa Márquez, el Bofo Bautista, Sí. Chicharito o incluso el mismo Ochoa, quien amenaza con hacer el ridículo en 2026. Para muestra, basta ver que en Qatar fuimos la segunda selección con los jugadores más viejos en promedio. Cuanto al resto de los Sí. rezagados futbolistas mexicanos en su propia tierra, estos también se adaptan a la dinámica mercantilista, lo que al final del día les crea un estancamiento y una zona de confort propia de un negocio sin ninguna otra misión empresarial que el mismo dinero. La cúspide del negocio es el mundial, pero no para ganarlo, porque en el camino el negocio ya está hecho. Además, como toda empresa, esta se expande, y esto lo saben los caballeros. Ellos saben que en Estados Unidos, México juega de local, y que millones de mexicanos garantizan jugosos ingresos. Y por Sí. eso, la integración de una liga con la MLS es el gran negocio a futuro. No hay duda de que en Estados Unidos está el futuro del fútbol mexicano, y los No, pero no creo que pase eso porque yo creo que lo que básicamente ya está la League Cup de Infera, no creo que pase eso. mejores futbolistas mexicanos serán en realidad mexicoamericanos.
Tanto a futbolistas como a empresarios ya no les interesa ser los mejores del mundo, les interesa el dinero y la buena vida. Pero ¿por qué será que no les interesa la trascendencia y la gloria? ¿Tendrá algo que ver con el hedonismo de la sociedad mexicana? ¿O simplemente hablamos de codicia desbordada? ¿Por qué se permite todo esto si desde una perspectiva empresarial este modelo de negocio podría no ser sostenible a largo plazo? Recursos humanos y competencia. No, incluso ahorita ya, bueno, dejamos que pase el comercial. Pregunta ¿cuál es el juego incremental? Como explicado previamente, Digo, ahorita si lo vemos actualmente, ya no es reditable o ya no es, actualmente ya se le está cayendo el negocio. Todo lo mal que han hecho ahorita ya se está cayendo a pedazos. Ya no hay jugadores mexicanos, no hay de dónde secar porque tú dices, ok, ya, o sea, sinceramente la selección no puede bueno, no tiene más jugadores porque sencillamente no sacan jugadores. Entonces ahorita se les está cayendo todo. Lo vimos ahorita contra Estados Unidos. Lo vamos a ver ahorita tal vez con la Copa América y cosas así. Sencillamente yo incluso apoyo eso, que México pierda, porque sencillamente espero que así tal vez esos empresarios entiendan que lo que hicieron sencillamente ahorita se está cayendo todo a pedazos y que si quieren ganar dinero y bien, tienen que empezar a apostar por lo que se debe, ¿no? En lo deportivo. Porque grandes selecciones ganan un montón de dinero, incluso yo creo que más que México, y es más por cómo bueno, por su nivel y no por lo que está haciendo ahorita por el dinero, ¿no? Incluso estamos viendo Estados Unidos está incrementando su nivel económico dentro del fútbol por eso mismo. Pero bueno. recursos humanos y competencia. Como explicado previamente, uno de los grandes pecados del fútbol mexicano ha sido el ignorar crónicamente el desarrollo de los jóvenes talentos, lo que ha provocado el sufrimiento del Tri. El primer problema radica en la edad promedio de debut, pues mientras que en las potencias futbolísticas esta está entre los 17 y 18 años, en México es entre los 21 y los 22. Esto se debe a que dueños de los clubes priorizan los resultados inmediatos, prefiriendo a jugadores ya hechos antes que apostar al desarrollo de prospectos. Los jugadores jóvenes que no son estrellas no tienen muchas oportunidades de brillar o... Mira, es como yo he escuchado, también lo que influye es lo de la liga. Por ejemplo, ahorita la liga está muy acostumbrada a que bueno, cada medio año, ¿no? Pues te cuentas el torneo. Entonces, tiene que ser muy rápido, tienes que conseguir cosas rápido. Si no, ya valió. Entonces, te exigen resultados muy rápidos. Entonces, por eso mismo, no puedes apostar por un joven, porque al final de cuentas, pues tú dices, ¿por qué bueno, cómo voy a apostar por él si al final de cuentas ahorita lo que necesito es un resultado, ¿no? Tal vez con un torneo largo, tú dices, ok, voy probando jugadores, jóvenes, de los que ya tenía ahí, cosas así, voy checando cuál me sirve, y cosas así. Un torneo largo y bien, ¿no? Para ver si así si llega a apostar por más jóvenes. Igual se necesita mejorar las fuerzas básicas. o crecer si no se mueven al viejo continente lo más pronto posible. El problema es que la gran mayoría de los jugadores de la selección ganan sus sueldos en México, y la liga es corrupta, y al centrarse en la maximización de beneficios y no en el desarrollo de sus elementos, los clubes preferirán primero venderlos a precios absurdos a Europa que dejarlos desarrollarse al máximo, cuando una inversión inteligente sería dejarlos ir a un precio bajo, que se formen como si hiciesen prácticas profesionales, para que posteriormente regresen al país con un valor agregado superior, llenando estadios en México. Esto crea un ambiente vicioso de jugadores mimados, que ganan muchísimo dinero en México, pero nunca crecen, lo que al final se traduce en una selección nacional a la que le sobra dólares, pero le falta disciplina. Esa misma mentalidad mercantilista equivocada forjó a la generación que tanto prometía, la representada por jugadores como Carlos Vela, el Chicharito Hernández y Giovanni Dos Santos. Generación que ya se ha ido, que su época se considera una decepción, una camada de jóvenes sin motivación, conformistas y francamente mediocres. Probablemente esto tenga que ver con el panorama futbolístico general del país y sus alrededores. La Liga Mexicana no está produciendo tanto hoy en día, y de ahí la falta de estrellas de la selección nacional. El ascenso de Estados Unidos como principal fábrica de talentos del continente, al menos a ojos de las grandes ligas europeas, ha coincidido con la caída de México en la producción de jóvenes promesas. Este hecho también se ha dejado sentir sobre el terreno de juego, donde México no ha podido vencer a la selección gringa desde el 2019. Y el impacto de la CONCACAF en la suerte de México no se limita solo a Estados Unidos.
La historia ahí es más complicada, ya que va en ambas direcciones, pues por un lado están los gringos cada vez más fuertes, pero por el otro tenemos al pelotón de pusilánimes de Centroamérica y el Caribe. Todo lo anterior, en conjunto, se traduce en que México no se ve amenazado por nadie en la CONCACAF, lo que hace que la clasificación para el Mundial sigue siendo prácticamente automática. Se trata de un extraño Sí, combinación de literalmente. incentivos, ninguno de los cuales parece impulsar Y realmente ahorita al uno de país. los grandes problemas es de que, pues, ¿cómo van a cambiar las cosas si ahorita pues ya tienes un mundial, ¿no? Ya prácticamente desde hacer eliminatorias. Entonces, pues, ¿qué se puede decir? Incluso lo vimos en las eliminatorias pasadas. Ante el pésimo nivel que tenía México, aún así pasó. Y hasta eso medio caminando. Consiguiendo malos resultados, jugando horrible, pero los conseguía. Y ahorita, pues igual, bueno, ha mejorado un poco, pero realmente no se le ve por dónde. A México. Sobre el papel, México debería estar compitiendo por la supremacía latinoamericana con Brasil y Argentina, no quedándose atrás en una carrera con Estados Unidos y Canadá. Hoy por hoy México carece de jugadores que marquen la diferencia y no hay un real desarrollo de talentos. Pero, aunque los hubiera, el país también ha demostrado deficiencias cuando se habla de estrategia, técnica y liderazgo. Organización y estrategia. Eso es sencillo de explicar, y es A parecido ver, más o menos a cómo funcionan las democracias o las empresas. Me refiero a los directivos. En el caso de los países, son los presidentes. En el caso de las empresas, los CEOs. En el caso de las selecciones de fútbol, el director técnico y la Femexfoot. Pero a efectos estratégicos, se reduce más bien al director técnico. Y al igual que en las democracias, para solucionar los problemas de un país, lo que un director técnico necesita es tiempo. Desde el año 2000 y hasta la fecha de creación de este video, México ha tenido 12 directores técnicos sin considerar interinos y suplentes. Y casualmente los técnicos con mejor rendimiento de partidos ganados fueron los que más tiempo ejercieron. En este caso fueron Juan Carlos Osorio con 2 años y 9 meses y sorpresivamente el Tata Martino con 3 años y 11 meses, ambos teniendo un desempeño del 67% de sus partidos ganados. ¿A qué voy con esto? A que desde el año 2000, Argentina ha tenido 10 directores técnicos, Brasil y España 7, Italia 9, Francia 5 y Alemania 6. Parece un dato menor, pero cuando te pones a pensar en el poco tiempo que cada director técnico dirige la selección comparada con el de las potencias, te das cuenta de que en promedio, cada director técnico en México dirigiría la selección por 2 años, tiempo insuficiente tanto para explotar a los nuevos talentos como para prepararse para un mundial. Mientras que, por ejemplo, Brasil dedicaría 3 años y medio en promedio, Francia casi 5 y Alemania 4. En la misma línea de los directores técnicos en México, de los 12 directores técnicos en los últimos 24 años, 5 han sido extranjeros, o sea, el 40% de los directores técnicos, mientras que, con las grandes potencias, el porcentaje se reduce a 0. Puedo entender la estrategia de aprender de extranjeros para formar a las promesas nacionales con las mejores prácticas, pero ¿no creen que la falta de un sentimiento de pertenencia patriota influye en los resultados de una selección? sí. Yo sí lo creo. No por nada, Croacia, un país muy nacionalista, con apenas 32 años y con una tradición de facto de no tener directores técnicos extranjeros, ha conseguido el segundo y el tercer lugar en los últimos 2 mundiales. Pues Son por el solo ideas crecimiento que ha mías, tenido. pero una cosa sí es cierta. Ningún país ha ganado un mundial con un técnico extranjero. A este punto ya podemos decir que el problema del fútbol mexicano no es nada sencillo. Si los recapitulamos encontramos que tenemos talento marginado o no desarrollado. Un deporte con casi 50 años de atraso frente a las potencias regionales. No, pero por ejemplo, ahí está hablando, ¿no? Por ejemplo, Croacia lleva 32 años y mira lo que ya consiguió. Llega a 50. Bueno, México ya lleva, ¿qué? Dijo que de los años 40, ¿no? Estamos en el 24, casi 84 años. Cuando vemos, ¿no? De 40 hasta ahorita que es 2024 son 84 años. Entonces, pues, y el otro 32, entonces como tal vez no sea el tiempo, sino lo que hagas en ese tiempo. Es como Estados Unidos. No tiene mucho que se creó, pero cuando empezó a hacer las cosas bien, a partir de, ¿qué te diré?, el 2018, ahorita que ya es 2026, 8 años después, ha subido a un nivel espectacular, ¿no? Pero son nada más 8 años. Es para pensar, o sea, tal vez no sea tanto el tiempo, sino qué hagas en ese tiempo. Cultural ni socialmente significativo. Una industria futbolística estéril, corrupta y sin visión. Unos jugadores mimados, mediocres y apáticos. Una región poco competitiva que alimenta todos los vicios precedentes. Y una dirección técnica históricamente tan desaprovechada como desinteresada. Todo junto nos da un panorama complicado, y siendo muy críticos nos daríamos cuenta de que estos desafíos no son más que el reflejo de nosotros mismos como sociedad y nuestros problemas del día a día. Justo como lo son la inequidad, la desigualdad, el rezago social, el clasismo, la corrupción, el malinchismo, el valemadrismo, la avaricia, el conformismo, la mediocridad y la inconsistencia. En fin, quizá deberíamos dedicar tanto dinero y tiempo a otra cosa, o mejor aún, aplicar nuestro mismo valemadrismo y seguir igual. Pues citando al historiador Joshua Nadell, la mayor parte de nosotros, de nuestras comunidades o de nuestras naciones, pasará toda la vida sin ganar absolutamente nada.
Eso sería Ujú. todo. Te agradezco que hayas